Muy buenas tardes, mi nombre es José Daniel García Fernández, alumno de la escuela Profesor Mario Rojas Aguilar de la unidad Beta 2 del municipio Checoloapan, Estado de México. Actualmente estoy cursando el cuarto grado de primaria con el profesor Ubaldo Álvarez Nieto y a petición de él realizaré una entrevista. Escogí entrevistar a un maestro de CONAFE. Su nombre Juan Pablo García Ángeles, así que vamos con él. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Daniel García Fernández, alumno de la escuela Profesor Mario Rojas Aguilar de la unidad Beta 2 del municipio Checoloapan, Estado de México. ¿Me permite hacerle una entrevista grabada en video para un trabajo que me piden en mi escuela? Claro que sí, será un gusto poder ayudarte. Toma asiento. Iniciemos con su nombre. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Pablo García Ángeles, para servirte. ¿De dónde es originario? Soy originario del estado de Veracruz, aunque llevo radicando aquí en el estado de México un poco más de 2 años. ¿Por qué decidió ser maestro? Bueno, en un inicio no fue como que una decisión que yo tuviera, sino que mi idea era continuar estudiando y entonces el CONAFE de alguna manera brinda ese apoyo para las personas que quieren seguir estudiando y no cuentan con todos los recursos económicos. Entonces, terminé la preparatoria y mi opción para poder continuar estudiando y que yo tuviera una beca era el CONAFE. Entonces, opté por entrar al CONAFE básicamente por eso. Deseaba continuar con una carrera, titularme, y fue por eso que entré al CONAFE. Cuando yo entro a CONAFE, por cada año de servicio que yo estuviera dando, me ganaba 30 meses de beca. Entonces, yo apostaba a estar 2 años en CONAFE y así poder ganarme y pagar mi carrera en la universidad. Fue por eso que básicamente tomé la decisión de entrar a CONAFE. Hasta donde tengo entendido, dio clases en CONAFE. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre CONAFE y la SEP? Bueno, básicamente lo que es la SEC, como nos lo explicaron, bueno, la SEC entra a aquellas comunidades que tienen una matrícula ya grande de niños, que es un grupo grande y numeroso. Entonces, la SEC tiene acceso a esas comunidades mejor ubicadas. En cuanto a CONAFE, en CONAFE básicamente vamos a comunidades que están alejadas, allá donde la SEC no llega, porque la matrícula es muy poca. Nosotros trabajamos con cantidades de niños pequeñas. Hay excepciones de comunidades donde hay muchos niños, pero regularmente son aquellas comunidades alejadas donde no entra la SEC y que son de escasos recursos. Básicamente ahí radica la diferencia, porque en cuanto a lo que es la enseñanza, las estrategias son similares. A lo mejor la diferencia también es que los que damos clases en CONAFE en un principio no pudiéramos ser personas no tituladas, sino personas que somos estudiantes que queremos superarnos y buscamos por este medio obtener una beca para continuar estudiando, a diferencia de la SEP que sí es un maestro titulado. Entonces, en esos dos aspectos radica básicamente la diferencia entre la SEC y CONAFE. ¿Actualmente sigue dando clases? Actualmente no, actualmente como mencioné radico en el Distrito Federal desde hace dos años aproximadamente. Anteriormente pues di clases en CONAFE, pero fue en el estado de Veracruz. ¿En qué lugares dio clases? Como mencioné, fue en el estado de Veracruz y las localidades fueron distintas de acuerdo a la función que yo tenía. En un principio, la primera localidad a la cual yo asistí a dar clases se llama El Separo, del municipio de Tlaltetela, Veracruz. Ahí yo daba clases de primaria. Mi siguiente año, la comunidad a la cual fui asignado fue Potrerillo y Huatlán del Café. Ahí trabajaba con otros 3 compañeros. Después estuve como capacitador tutor. Ahí visité muchas comunidades.
En este caso, mi función era de capacitar a las personas que daban clases. Yo ya no estaba dando clases, sino capacitaba a los que daban clases para que ellos pudieran ir a cumplir la misma función que en años anteriores yo había cumplido. Posteriormente pasé a ser asistente educativo. En ese entonces yo era responsable de toda la región, de que las calificaciones, todos los resultados de los niños, de capacitar a los capacitadores y que estos a su vez capacitaran a los instructores, que eran quienes daban clases. Y finalmente, en mi último año, estuve en la localidad de El Ranchito del municipio Paso del Macho. Ahí yo daba clases de secundaria. Entonces ahí estuve aproximadamente un año, 3 meses, 4 meses aproximadamente. ¿Qué niveles de enseñanza domina dentro del CONAFE? Bueno, ahorita de alguna manera te lo describí. Inicié dando clases de primaria, posteriormente di clases de preescolar también, di clases de secundaria, tuve la función en algún momento de capacitar a los que daban clases y de ser responsable también de los que capacitan a los que dan clases. Fueron 7 años durante los que yo estuve trabajando, entonces las funciones fueron bastante distintas. ¿Qué niveles se le han hecho más difíciles y por qué? Bueno, yo creo que cada uno de ellos tiene su propio grado de complejidad. Pero en lo personal considero que la etapa cuando di clases de secundaria fue una de las más difíciles. El tratar con jóvenes es un poco difícil. De entrada porque son personas que frente a frente con el maestro son capaces de retarlo en un aspecto. En otro es que están en su etapa de cambios físicos, psicológicos, mentales. Entonces son varios aspectos que se juntan y hacen un poquito difícil la tarea. Sin embargo, pues afortunadamente logré salir adelante en el tiempo que estuve trabajando con ellos. ¿Qué estrategias utilizaba con sus alumnos para mejorar sus estudios? Bueno, estrategias hay muchas, pero yo creo que la principal es la comunicación. La comunicación son 3 aspectos que yo manejaba principalmente siempre que hacía las asambleas con los papás. Es el padre de familia, es el alumno y es el maestro. Entonces ahí formamos un triángulo. Yo les decía, ¿de qué sirve que el alumno quiera estudiar, que quiera salir adelante, si el maestro no se aplica? Entonces, ahora, por otro lado tenemos al papá. Si el papá tampoco apoya, entonces debe ser un triángulo completo y bien hecho. El papá apoyando al alumno, el alumno aplicándose en clase y el maestro dando una buena clase. Entonces, esa básicamente es la mejor estrategia, la comunicación y que realmente haya una motivación con los alumnos. Hablar con ellos, cómo se sienten, cómo les está yendo. Yo creo que el trabajo no termina nada más en el aula, sino que ver un poco más allá. ¿Qué pasa en tus casas? Y a partir de ahí, pues, crear estrategias que los ayuden a mejorar. A lo mejor alguno falta, pero ¿por qué falta? Entonces, son cosas que el maestro debe de alguna manera ver y no nada más enfocarse al aula. No vino a la clase y ya le pongo falta, ¿no? ¿Por qué no vino? Si no vino, bueno, ¿cómo le puedo ayudar a recuperar esa clase? Si va atrasado, ¿cómo le ayudo yo a recuperar esa clase? Entonces, a veces había que quedarse con ellos horas extras trabajando, pero al final es una satisfacción que vale la pena porque se logra ver el avance en ellos y por otro lado los padres agradecen eso. Entonces, como mencioné, estrategias puede haber muchas, pero resumiría que está en la comunicación. ¿Cómo corregía a sus alumnos que se portaban mal? Bueno, también en cuanto a correcciones, pues puede haber muchas formas. Ahora que cuando yo llegaba a trabajar con ellos, pues algunos me decían, es que el maestro nos ponía en el sol, nos ponía en la esquina, nos hincaba en corcholatas. Yo creo que esas son formas pues poco adecuadas. Volvería a la pregunta anterior, pues esa comunicación. Yo creo que cuando un alumno está motivado y se habla con él, se le motiva a continuar, pues no hay necesidad de poner castigos, porque realmente va por gusto a la escuela, no va obligado. Entonces, a veces hay que luchar un poquito con eso de que los alumnos son groseros, que tal vez desde su casa no traen una educación que los permita tener un buen desempeño en clase, a diferencia de otros. Pero eso
es una comunicación que el maestro debe tener con los padres. Entonces, básicamente, y vuelvo al punto, es la comunicación, es la mejor estrategia para corregir a esos alumnos que pudieran ser un poco rebeldes, pero que a veces en el interior están buscando llamar la atención porque tal vez esa atención no la tienen en casa. Entonces, es cuestión de análisis también, no nada más es de castigar al alumno porque ya. Entonces, ver realmente qué hay detrás de todo eso, del porqué de su comportamiento. Entonces, a veces tenemos que hacerla de maestros, a veces tenemos que hacerla también de psicólogos y ver qué traen, qué problemas traen y por qué es que están actuando así. Finalmente, ¿tienes algún consejo que puedas brindar para los maestros y alumnos? Bueno, pues sí, de entrada para los alumnos, hay una frase de Albert Einstein que yo siempre les decía a mis alumnos y compartí con ellos, que dice así: estudiante, nunca consideres el estudio como un deber, sino más bien como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Entonces, ¿cuántos de los alumnos de alguna manera sienten que van a la escuela por obligación, cuando en realidad no se dan cuenta que esto, cuando sean grandes, les va a servir? Respecto a los maestros, pues que estén en su clase y que lo hagan con convicción, que si se paran frente a un grupo, que sea para apoyarlos, para guiarlos, no únicamente por un salario. Sería eso. Es todo, maestra. Ok, pues gracias. Gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias a ti, un gusto poder ayudarte.